Buenos días, queridos amigos de nuestro Rotary Club de Buenos Aires. Bienvenidos a esta nueva reunión. Nuestro orador ha anunciado que está un poquito retrasado, vendrá dentro de pocos minutos, así que mientras tanto damos comienzo a la reunión y saludamos a las banderas. Bueno, muchas gracias a todos. Podemos tomar asiento. Bueno, damos la bienvenida a nuestro orador, el señor Luis María Escaso, a quien tendremos el gusto de escuchar dentro de unos minutos. Les pido un aplauso para él. Nuestro secretario honorario, Guillermo Combal, nos brindará el informe de secretaría. Guillermo. Hola, muy buenos días. Informe de Secretaría del 15 de marzo del 2023. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside esta reunión del miércoles 15 de marzo nuestro amigo Jorge Grimpel. Nuestro invitado y orador de la fecha es el licenciado Luis María Escaso, director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disertará sobre sociedad de conocimiento, educar en contexto de cambio. Lo acompaña Martín Lorenzo de Melio, director general del Gabinete del Secretario General de la Organización de Estados Americanos. El orador, el licenciado Luis María Escaso, será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Como de costumbre, los socios que así los deseen podrán hacerlas llegar a través del celular del club, que se encuentra en el informe que tienen en cada mesa, o les dicto el teléfono, aunque nadie va a tomar nota, 15-2464-9631. Le damos también una cordial bienvenida al nuevo socio que hoy se incorpora y que se reunió previamente con el Comité de Información Rotaria. Me refiero al ingeniero Guillermo Berlín, quien como socio activo ocupará la clasificación Ingeniería Electrónica. Sus padrinos son nuestros expresidentes Alejandro Marolda, Juan Llamazares, quien aquí nos acompaña. Participan de la mesa cabecera los consocios Ernesto Orlando, José Urtubey y Eduardo de Alessio, quien asiste acompañado por el señor Santiago Victoria. Participa de la reunión Gustavo Arach, del Rotary Club de Rosario, y un rotario del exterior, Urs Dugelin, del Rotary Club de Source, de Suiza. Un aplauso para ellos. Unos avisos. Recordamos a los socios que la sede administrativa del club se encuentra en obra, realizándose trabajos necesarios de actualización de la instalación eléctrica, reemplazo de aberturas, equipo de aire acondicionados, entre otros, todo cual se encontraba en mal estado, habiendo sido la última reforma hace más de 13 años. Las nuevas instalaciones serán más modernas y posibilitarán que la sede sea utilizado por todos ustedes, como así también por los distintos comités rotarios del país y del exterior que visiten el club. Invitamos a los socios a realizar, si es posible, un aporte para costear estas obras, a cuyo efecto deberán comunicarse con la gerencia. Del 13 al 19 de marzo se celebra la Semana Mundial del Rotarac. Casualmente, hoy nuestro futuro consocio formó parte del mismo.
conmemorando la creación del primer club rotaractiano. Actividades del Comité de Compañerismo. Invitamos a los socios a participar del curso anual de filosofía organizado por la UCES y dictado por el licenciado Nicolás Weiner. El mismo se realizará en este hotel a partir del 5 de abril, miércoles de por medio, en el horario que finalice nuestro almuerzo de 14:30 a 16:30. Los interesados les ruego se inscriban a la salida del almuerzo. Es importante asistir y creo que va a ser un muy buen curso. El próximo 22 de marzo ocupará la tribuna el licenciado Fernando Estrafase, quien disertará sobre el mundo que le espera al próximo gobierno, estrategia global, integración y desarrollo. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos a nuestro orgullosamente Rotary Club de Buenos Aires. Vamos a proceder ahora a uno de los actos más lindos que tenemos en el club, que es la incorporación de un nuevo socio. En este caso, alguien que ha estado con nosotros visitándonos porque ha sido presidente del Rotary Club de Buenos Aires. Vamos a invitar a Guillermo Berlín, el nuevo socio que se va a incorporar, y a sus padrinos, Alejandro Marolda y Juan Ernesto Llamazares, a que se acerquen para hacer el acto de incorporación. ¿Vos le entregás la galleta? Sí. Acá, y él entrega el pin. Vos entregás el pin. Bueno, señor Guillermo Berlín, clasificación Ingeniería Electrónica. Sus padrinos son Alejandro Marolda y Juan Ernesto Llamazares, ambos expresidentes de nuestro club. Guillermo, ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Sí. Bueno, a continuación, los padrinos van a presentar al nuevo socio. ¿Le ponemos ya la galleta? Sí. Gracias. Queridos amigos, siguiendo la tradición de Rotary, vamos a ser muy breves, pero no podíamos dejar de comentar algo con Juan. Esta es una iniciativa que surgió de una de las reuniones nuestras de la Junta y de un lugar donde Guillermo trabajó muy activamente, que es en el capítulo de educación. Guillermo fue un gran aportante de trabajo, de información y de coordinación. Quiere decir que a raíz de todo ese trabajo lo conocimos, lo aprendimos a valorar. Y bueno, en primer lugar, esto es para que no digan que somos todos grandes en el Rotary, hay gente joven que se incorpora. En segundo lugar, Guillermo es muy capaz y nos ha dado muestras de algo que es importante para todos nosotros, que es la capacidad de dar parte de lo que se ha recibido. Guillermo, bienvenido. Gracias, Juan, por acompañarnos, porque esta fue una decisión de las dos presidencias.
Rotarios, amigos, para mí es un gran honor y les agradezco poder estar acá y espero poder llevar los valores rotarios de este gran club como corresponde. Gracias. Bueno, a continuación, Clara Mariño va a hacer la presentación de nuestro orador. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es Luis María Escaso, director de la Organización de Estados Iberoamericanos. Dentro de esta organización y de la UNESCO, dirigió diversos programas vinculados a la educación universitaria y a la cooperación entre intendentes y empresarios del Mercosur. Fue cofundador en la Universidad de Brasil de la Cátedra Paulo Freire. Es miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ha dictado numerosas conferencias en la región y en el mundo y es además miembro del Seminario Permanente sobre la Cuestión Social del Instituto Torcuato Di Tella. Señor Escaso, es un gusto escucharlo. Muy buenos días. Muchas gracias por su interés en escucharme. Fue una sorpresa recibir esta invitación de tan prestigiosa institución para abordar un tema que creo que nos interesa a todos, nos toca a todos de una u otra manera. La educación es probablemente el único aspecto realmente transversal a nuestras vidas. Pasamos por un proceso educativo, tenemos padres, madres, hijos, hermanos, primos. La educación, el sistema educativo es un gran empleador, le da trabajo a mucha gente, docentes, no docentes, construye infraestructura y demás. Sin embargo, yo creo que no voy a decir ninguna novedad y si hiciera la pregunta creo que todos levantaríamos la mano si yo hiciera la afirmación de si pensamos que la educación de antes era mejor, si los docentes de antes eran mejores, si los estudiantes eran más responsables. Creo que estaríamos todos de acuerdo. Es lo que se suele decir, como si hubiera habido una suerte de mutación genética por el cual los jóvenes que hoy transitan el sistema educativo son diferentes a los que estaban antes, o si los docentes que están ahora son diferentes a los que estaban antes. Y la realidad es que el sistema educativo, los sistemas educativos son inventos recientes, son artefactos bastante recientes en la historia de la humanidad. Durante gran parte de la historia de la humanidad hemos vivido, aprendido, dominado la naturaleza, investigado sin escuelas, sin docentes y sin libros. Y existe una relación entre los procesos de cambio social y los procesos de ordenamiento de los sistemas educativos. Por eso estamos discutiendo el futuro de la educación, por eso está lleno de documentos que hablan sobre la crisis en la educación está mal, hay que cambiarla, ¿qué tenemos que hacer? El futuro de la educación. Si uno coloca en Google la palabra educación, va a recibir solo en lengua española 800 millones de resultados. ¿Qué significa esto? Que es un proceso en el que estamos permanentemente en estado de reflexión.
Si uno analiza el tiempo que nos toca vivir, percibe que estamos en una sociedad, que vivimos un tiempo que no tiene nombre. Se habla de posmodernidad, de sociedad del conocimiento, sociedad de la información, globalización, localización, época transformal neomoderna. ¿Qué nos está indicando esto? Que vivimos en un tiempo para el cual las categorías que nos permitían comprender el mundo no funcionan, no dan cuenta del mundo que nos toca transitar. Por eso vivimos en un tiempo que no tiene nombre, cuyo nombre está en discusión y en permanente revisión. En 1991, Bruno Latour, un filósofo francés, publicaba un libro muy recomendable que se llama Nunca fuimos modernos, donde hacía referencia a esta diferencia artificiosa que creó la modernidad entre naturaleza y cultura, entre esta división en ámbitos de especialización. Una cosa es la política, otra la economía, otra la ciencia. Sin embargo, los seres humanos nos movemos de manera híbrida. Una bomba atómica es al mismo tiempo un hecho cultural, un hecho político, un hecho económico y un hecho científico. Alain Touraine publicaba en el 92 Crítica a la modernidad. Francis Fukuyama, lo recordarán, El fin de la historia. Robert Castells, La metamorfosis de la cuestión social. Manuel Castells, La sociedad en red, el primer volumen de esa gran trilogía. Samuel Huntington, El choque de civilizaciones. Kenichi Omae, El fin del Estado-Nación. Fitoussi Rosanvallon, de la crisis simultánea del Estado-providencia, de la creación del sujeto y del mundo del trabajo. Zygmunt Bauman, recomendable, gran sociólogo, con esa potente analogía de la modernidad líquida. Drucker, Mink, Gors, Lester Turow, Paul Virilio, tantos más. Una sociedad en discusión. ¿Por qué? Miren, yo no creo en la numerología, pero miren estos números, que son curiosos. En 1771 se fundaba en Cromford la primera hilandería que funcionaba con bastidores a energía hidráulica. Había una mina y el agua de desagüe de los restos de la mina movía 100 bastidores que podían trabajar los 365 días del año produciendo telas. Es considerado una de las marcas del inicio de la revolución industrial. Retengamos la fecha, 1771. En 1971, 200 años después, Intel presentaba el primer microchip. En 2021, en marzo del 2021, IBM presentaba el primer nanochip, un nanochip del tamaño de una uña que contiene 50.000 millones de transistores, de microtransistores. Voy a repetir, 50.000 millones de microtransistores. Si uno piensa que el arado fue una tecnología que comenzó a utilizar la humanidad aproximadamente unos 4.000 años antes de Cristo y que funcionó más o menos de la misma manera hasta la invención o la adaptación de la locomotora en una maquinaria agrícola, lo que se llamó el locotractor, 1850. Podemos ver que pasar del arado a tracción a sangre al arado a tracción a vapor demoró 5.850 años. Pasar de bastidores movidos a energía hidráulica al nanochip de IBM le llevó a la humanidad 250 años. Esa es la dimensión del cambio civilizatorio que estamos transitando. No es un cambio más en la historia de la humanidad. Es un cambio de carácter civilizatorio, de los muy pocos que ha habido en nuestra especie.
con una particularidad que sí no tiene antecedentes en ninguno de estos procesos de tránsito, por ejemplo, del nomadismo a la sociedad sedentaria. Es la primera vez que estos tránsitos civilizatorios se dan de manera intrageneracional. Dentro de nuestra misma generación. Yo nací con televisión blanco y negro con 4 canales, de los cuales se veían 3 dependiendo a dónde apuntábamos la antena. Había que subirse por una reja de la ventana, la antena a la derecha, veías 3 canales, a la antena a la izquierda veías los otros 3. Televisión, cuando había dibujitos animados un ratito, el resto de la vida transcurría sin una sola pantalla. Mi padre, que gracias a Dios está con vida, con 90 años, marino mercante, capitán de ultramar, empezó a navegar en barcos a vapor, orientándose por sextante. En su último viaje, con 70 años, tuve el gusto, placer de acompañarlo. Estaba ya de práctico, ingresaba un petrolero brasilero, el NT Itaituba, con un radar en el que se veían hasta las gaviotas, con GPS, con motores transversales que compensaban las fuerzas de las corrientes, en el transcurso de la vida de una sola persona. Nosotros somos la última generación de la historia de la humanidad que vamos a haber transitado el mundo analógico y el mundo digital. Las nuevas generaciones son generaciones del mundo digital. Podemos sentirnos importantes porque no va a haber más como nosotros. El tráfico mundial de Internet, fíjense, en el año 92, cuando esto recién arrancaba, el tráfico era de 100 gigabytes por día. De nuevo, retengamos la cifra, 100 gigabytes por día. En 2017, el tráfico de Internet era de 45.000 gigabytes por segundo. De 100 gigabytes por día a 45.000 gigabytes por segundo. De las 10 principales empresas por capitalización bursátil, 8 son tecnológicas. Sí, cuando era chico me preguntaban, ¿cuáles son las empresas más grandes? No voy a dar marcas, pero automotrices, petroleras, industrias expansivas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros decimos, que se dice todo el tiempo, ¿no? Vivimos en un mundo complejo e incierto. ¿Por qué decimos eso? Por esto. Y particularmente voy a hacer referencia a lo que le acabo de decir de Internet. 45.000 gigabytes por segundo, ¿qué significan? Más información que se está intercambiando entre más personas y sobre más temas. Complejidad es distinto a complicado. Lo complejo es diferente a lo complicado. Complicado es un reloj. Tiene muchas piezas. Interactúan entre sí por defecto, de manera predecible. Lo complejo multiplica la cantidad de interacciones por la cantidad de actores que interactúan entre sí. Si nosotros multiplicamos la cantidad de gente que está utilizando Internet y teléfono celular por la cantidad de información que intercambia entre sí, claramente vivimos en un mundo complejo. Y la complejidad tiene una consecuencia, que es la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Es la incapacidad de predecir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Si uno pudiera predecir mínimamente las consecuencias de las decisiones que tomamos, podemos estar ante un contexto peligroso. El peligro supone cierta prospección,
ciertas certezas sobre lo que puede suceder, puede estimar el riesgo. La incertidumbre nos impide calcular el riesgo. No podemos calcular el riesgo. Nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta comprender el mundo que nos toca transitar. Eso nos lleva a esta definición general, vamos a poner sociedad del conocimiento, aunque reitero, un nombre que está en discusión, donde hay una acentuada reducción entre el nuevo conocimiento que va surgiendo. El tiempo de generación de nuevo conocimiento se reduce. Y eso, ¿cuál es la consecuencia inmediata si reducimos el tiempo de producción de nuevo conocimiento? La obsolescencia del conocimiento previo. Y acá empezamos a ver muchos contactos con la educación, porque la educación supone certezas, supone conocimientos establecidos, supone un currículum que hay que enseñar, frente a un proceso de rápida obsolescencia del conocimiento. Me contaba el director general de gabinete que nos acompaña, del secretario general de la OI, él llega de España, de una serie de transformaciones que se están dando en la industria respecto a la industria 4.0, a la industria 5.0, y ellos ya saben que van por atrás, pero no tienen alternativa porque están adecuando sus procesos productivos a industria 4.0, pero ya está la industria 5.0. Hasta en los procesos de mayor innovación empresaria e industrial existe la percepción de que estamos caminando por detrás. ¿Cuáles son los vectores de este cambio? Son muchos, y uno hace un recorte cuando tiene que hacer un análisis o un estudio. Decía Max Weber, todo hecho social tiene infinitas causas, es el investigador el que hace el recorte. El desarrollo de nuevas tecnologías digitales, pero sobre todo su masificación. La masificación de las tecnologías digitales es el signo de época de la que nos toca en este momento. Hace 10 años eran las tecnologías digitales. Hoy las tecnologías digitales se han vuelto un bien público. Hay que tener celular, hay que estar conectado. El envejecimiento poblacional, la urbanización, el cambio de la matriz productiva, nuevas competencias, el retorno de viejas formas de codificar el conocimiento, los emojis. La comunicación iconográfica prácticamente había desaparecido por el imperio del libro. Durante miles y miles de años la humanidad vivió comunicándose de manera iconográfica. Hemos vuelto a la comunicación iconográfica. Un icono, un emoji, un meme, nos está transmitiendo mucha información que antes solo podía ser escrita. Interpretar el conocimiento escrito requiere procesos cerebrales, mentales, de ciertas disciplinas diferentes a la interpretación de la información iconográfica. Estamos volviendo a otras formas de comunicarnos. Y para mí un aspecto fundamental, las dificultades de las instituciones de la modernidad para dar cuenta de las nuevas demandas de la sociedad. Si las empresas vienen detrás, imaginemos el Estado, imaginemos la escuela, ¿no? Fundada en normas, reglas, reglamentos, un currículum, una estructura, un supervisor, un director, un docente. No está por delante, está por detrás. Les pido disculpas por ponerme y sacarme los anteojos, pero empecé a usar anteojos este año y todavía no estoy acostumbrado.
Por suerte los traje, porque me los podría haber olvidado tranquilamente. ¿Qué sucede? Este es un cuadro que se los voy a explicar para que no se ve, pero ven que hay dos líneas que suben y dos que se mantienen estables. Y esto hace una diferenciación entre el trabajo que se llama cognitivo y el trabajo manual. Cognitivo, que requiere el uso intensivo de conocimientos y de capital cultural, y el manual, que requiere la actividad fabril más tradicional que conocemos. Si yo preguntara inicialmente cuáles son las líneas estables, uno podría pensar el trabajo manual y las líneas crecientes el trabajo cognitivo. Y no es así. Las dos líneas crecientes no responden al vector trabajo cognitivo, trabajo manual. Responden al vector trabajo rutinario, no rutinario. El trabajo no rutinario, sea cognitivo o manual, crece en el mundo. El trabajo rutinario es el que se mantiene estable. Entonces ahí tenemos muchas pistas que relacionan estos cambios con el proceso educativo. La primera demanda de la sociedad a los jóvenes es que no van a vivir en un mundo rutinario. Yo hacía mis trabajos de facultad en máquina de escribir. Podría estar haciendo exactamente el mismo trabajo, no haber cambiado de posición y demás. Ya no lo haría en máquina de escribir, no lo haría en el mismo contexto y lo tendría que hacer vinculándome con otros, etcétera, etcétera. Un mundo que se ha vuelto diverso, dejó de ser aldeano. Todos nosotros interactuamos y tenemos que interactuar con gente de otras culturas y lo vamos a tener que seguir haciendo y cada vez más. Un minuto nada más. Bueno, entonces esto lo pasamos, todo esto también, y vamos al tema. ¿Cómo llegamos desde América Latina a la sociedad del conocimiento? Llegamos con un sistema educativo que está desconectado del mundo del trabajo, con 25 millones de personas que todavía son analfabetas. Y esta es la cifra para cerrar y para ir al punto. Esta es la cifra que a mí siempre más me moviliza. De cada 100 chicos que ingresan a primer grado, 50 van a terminar el secundario, en promedio. En Argentina, que es de los países que tiene el mejor promedio. En Centroamérica, en algunos países, de cada 100 chicos que ingresan a primer grado, cerca de 80 no van a terminar el secundario. Y si uno lo divide por clase social, se encuentra de que cada 100 chicos que ingresan a primer grado, ninguno va a terminar el secundario. Y después nos preguntamos por el porqué de las maras. En una sociedad del conocimiento que demanda competencias, apertura, flexibilidad, etcétera, 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 y nosotros que seguimos hablando de educación solo de las escuelas y de los sistemas educativos, no le estamos hablando al 50% de los chicos que se quedan afuera. Por eso, y para cerrar, la propuesta en la que nosotros venimos trabajando intensamente, con José Urtubey como parte de esa propuesta, es ir a un modelo que integre educación y trabajo, y un modelo flexible, por créditos, donde independientemente del trayecto que siga una persona pueda acumular certificaciones sobre el conocimiento que tiene. En Corea existe algo que se llama el banco de créditos académicos. Uno haciendo cursos va acumulando créditos y hasta puede terminar alguna carrera universitaria sin ir a la universidad. Eso le permite la flexibilidad a los jóvenes para entrar y salir, incorporarse a un nuevo conocimiento, vincularlo con otro, seguir procesos formativos secuenciales y no estos sistemas rígidos que expulsan chicos y chicas del colegio
que nos dan conocimientos estáticos y que no tienen relación, tienen más relación con la enciclopedia británica que con la realidad del mundo en el cual van a tener que trabajar y ejercer la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, usted se ha referido a la idea de integración entre el mundo del trabajo y la educación. ¿Cuál sería en el mundo un modelo? No sé, por ejemplo, Alemania. A ver, más que modelo hablaría de experiencias. Y hay muchas, y en nuestro país hay muchas. Y tenemos una gran tradición que hemos olvidado desde los jesuitas y los salesianos en adelante, en aprender trabajando, terminar el secundario trabajando. En Córdoba funciona el Instituto Politécnico. En la ciudad de Buenos Aires se pusieron las pasantías para los estudiantes en empresas. El modelo que usted hace referencia, seguramente el modelo dual alemán, funciona en un país donde uno abre la ventana de su casa y ve 40, 50 empresas donde los chicos pueden hacer prácticas. ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo? Sí. Tenemos que hacer adaptaciones a la realidad que nos toca vivir. Más que modelos, el tema sería conseguir cambios en la normativa, que a veces es muy rígida, y que permitieran una mayor interacción entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación. Bueno, le hago llegar algunas preguntas. ¿Es compatible el sistema de enseñanza en el país con el avance tecnológico que usted ha descrito? No, pero no es compatible en ningún lugar del mundo. Si uno revisa las declaraciones de Asambleas Generales de la UNESCO de hace 30, 40 años, venimos discutiendo lo mismo todos. Corea aprobó hace unos 8 años más o menos, un fondo de 250.000 millones de dólares para la transformación completa de su economía en procesos de transición digital. Tienen esa preocupación. En Europa sucede lo mismo, por eso hicieron un catálogo de perfiles de competencias profesionales para los jóvenes. En las conferencias de ministros de educación que convoca nuestra organización, este tema está permanentemente en la discusión. No obstante, si me permite, ha habido un cierto catalizador de posibles cambios que ha sido el COVID, que obligó no solo a usar tecnologías, el WhatsApp y todo eso, sobre todo obligó a modificar normativa, que es lo más difícil en los sistemas educativos tan estructurados que tenemos. Tal vez ese sea un camino que tengamos que profundizar. La interpretación de la información iconográfica ¿no implica en realidad un retroceso en la evolución de la sociedad? Es una pregunta difícil de responder. No soy especialista en el tema. Sí puedo recomendar algunos textos que hablan del paréntesis Gutenberg. Desde la invención de la imprenta de tipos móviles y la aparición del libro 1680, el primer libro, lo publica Comenius, el libro se ha transformado en la tecnología principal de transmisión de conocimiento, pero no ha sido la norma en la historia de la humanidad. Ha sido una excepción. Por eso algunos autores hablan del fin del paréntesis Gutenberg. La realidad nos muestra que cada cambio tecnológico siempre hibrida con el pasado. No van a desaparecer los libros. Nos prometieron que no iba a haber más papel hace unos años atrás, y nosotros, por lo menos en la oficina, estamos tapados de papeles. No van a desaparecer los libros, aparece un nuevo modo de comunicación. Y yo creo que para que no sea un retroceso tenemos que interpretarlo, porque si lo dejamos como cosa de jóvenes, de cosas que no comprendemos, tal vez sea un retroceso en términos de interpretación del mundo simbólico. Hay que avanzar sobre él, apropiarse y utilizarlo para transferir conocimientos que sean buenos para la sociedad. Otra pregunta, ¿cómo mejorar las cifras de la educación en la Argentina
para de alguna manera volver a tener el liderazgo que en alguna vez tuvo la Argentina en la región? Bueno, es un poco difícil esa pregunta. Yo creo que los problemas complejos se resuelven desarmándolos en partes, y resolviendo las partes uno resuelve al final del día el problema complejo. Si uno ve las dificultades que afronta el sistema educativo en el global, y a veces no sabes por dónde empezar. Si es por el currículum, si es por la estructura docente, si es por el estatuto docente, si es por... Yo creo que ahí está bastante claro en la literatura cuáles son las cuestiones que hay que abordar. Requiere decisión política, ¿no? Aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pusieron la carrera docente. ¿Me puedo extender un minuto con ese tema? Carrera docente, ¿qué significa eso? Los docentes en nuestros sistemas más napoleónicos latinoamericanos ascienden por antigüedad. Ascienden por antigüedad y llega un momento que pasan a la carrera directiva para ganar más. Ese sistema es perverso, porque, por ejemplo, hace que un excelente profesor de matemática deje de ser profesor de matemática para ser un muy mal director de escuela. Bueno, esos son cambios importantes en la normativa. La ciudad de Buenos Aires y algunos otros países han avanzado en esta dirección para crear la carrera horizontal y la carrera vertical. Uno puede ascender institucionalmente en base a ser un excelente profesor de matemática y llegar a un profesor de matemática categoría 5. Y el que quiera dedicarse a la administración escolar hace la carrera vertical, que es la carrera de dirección. Estamos plagados de malos directores por los cuales hemos perdido excelentes profesores. De sus contactos a nivel de dirigentes políticos, la pregunta es, ¿estos temas creen que interesan a las élites dirigentes en América Latina y en particular de la Argentina? ¿Se interesan en serio, digo? Sí. A ver, esto es una pregunta que puede tener varias respuestas, algunas más coloquiales y algunas más de fondo. Me parece que para la política cualquier tema es importante si está en la agenda pública, si está en la agenda de la sociedad. Es cierto que hay veces que nos ponen temas, pero si a la sociedad hay temas que le importan, de fondo ese tema tarde o temprano termina emergiendo en la agenda pública. Y la prueba la tuvimos con el tema del COVID y los chicos afuera del colegio. La educación se volvió un tema de debate, no importa de qué lado estemos, se debatía, salía en el diario, se peleaban, discutían, etc. La sociedad puso el tema en la agenda. Y después hay que hacer abogacía, hay que despertar el interés. Una vez, si me permite la anécdota, me tocaba conversar con un intendente en otro país que terminó ganando, un candidato a intendente, terminó ganando la intendencia y después fue ministro en su estado y después tuvo un cargo nacional. Y me pedía consulta, ¿qué hago para mi campaña electoral? Y le digo, intendente, candidato era, educación, trabaje sobre educación. ¿Y por qué educación? Y le digo, mire, la respuesta es muy sencilla. Usted se gasta 150 millones de pesos en construir un puente, la ciudadanía lo cruza 10 veces y se olvidó que usted hizo el puente. Ahora, si usted trabaja en educación, con docentes, con estudiantes, con capacitación, usted está en la agenda de las familias de su ciudad todos los días. Entonces también debemos ser quienes trabajamos en estos temas inteligentes para generar esa atracción, porque quien está en la carrera política
tiene un perfil de actividad más allá de sus intereses, debe responder a un proceso. Bueno, acá me llegó una pregunta y la vinculo a una que yo le quería hacer. Leí hace unos días estudios sobre los estándares globales en educación y claramente hay una ventaja enorme de los países asiáticos que incluso están preocupando a Europa y los Estados Unidos. Acá me preguntan si el ejemplo a seguir es Corea y Japón, y la pregunta sería también cómo impacta esta de alguna manera desigualdad educativa, es decir, la ventaja que están sacando los países asiáticos sobre el futuro económico de la región. Bien, también son preguntas de múltiples respuestas. En mi caso tuve la oportunidad de conocer bastante esos países. No son modelos transferibles. En realidad no existen los modelos transferibles. Como señalaba en esta presentación, así como la relación de la historia de la educación tiene que ver con la evolución de las sociedades, los sistemas educativos de cada país tienen que ver también con las características de la población, el territorio, la geografía, los vecinos, la situación, la religión, la historia cultural, etcétera, etcétera, etcétera. En Corea hubo un emperador que se llamaba, no lo pronuncio bien, pero se llamaba el rey Sejong, es el gran héroe de los coreanos, que fue un gran educador. El alfabeto coreano es el alfabeto más lógico, no es el chino o el japonés, que es, digamos, con caracteres con significado completo, un carácter que significa un sentido, una palabra. El alfabeto coreano, si bien a la vista parece similar, construye letras y es lógico. ¿Y por qué es lógico? Porque fue un mandato de aquel rey de querer que su población estuviera alfabetizada. Y no podían leer chino, son 5, 6, 7.000 caracteres. Entonces creó un sistema simple hace unos 900 años para que la gente pudiera leer y escribir. Entonces, en Corea se arrastra una historia de interés por el tema, que no está exenta de problemas. La sociedad coreana es altamente competitiva, tiene la tasa de suicidios más alta del mundo. El sistema educativo coreano está introduciendo cambios para relajar la presión sobre los niños. Los niños están muy presionados. Del jardín de infantes salen, van a estudiar un idioma y un instrumento, porque tienen que entrar a una buena primaria, porque si van a una buena primaria van a una buena secundaria, y si van a una buena secundaria pueden ir a una buena universidad. Si en el camino esto no sucede, el destino es estar en la clase B. Es mucha presión para esos jóvenes y para esos chicos. Sí, lo que podemos tomar son herramientas técnicas, flexibilizar nuestros sistemas, tener sistemas de créditos e ir hacia dispositivos más flexibles donde los muchachos y las chicas puedan entrar y salir. Y tenemos ejemplos concretos de eso aquí. Bueno, le hago una pregunta. El domingo tenía la posibilidad en una entrevista en dialogar con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, y él eligió un poco el tema de la economía del conocimiento, del vértigo de las nuevas tecnologías, y él me señalaba que justamente este avance y en el factor incertidumbre que introduce ha contribuido a debilitar los liderazgos políticos, no solo en América Latina, sino en el mundo. Quisiera saber si usted coincide o no con esta observación. No voy a discutir al presidente Sanguinetti, que sabe más que yo, simplemente dar una opinión, porque, digamos, puedo hablar mejor de educación que del impacto del cambio en el sistema político. Sí creo, y lo conversábamos recién en la mesa principal, sí creo que tenemos que prestar mucha atención al impacto de las redes sociales y los algoritmos en la construcción en la interpretación de la realidad que hace la ciudadanía.
Las grandes redes sociales operan, o su principal interés es lo que ellos llaman el engagement, es tenernos atrapados, tráfico. Más tráfico de Internet es facturar más a fin de mes. Los productos somos nosotros, que brindamos datos y brindamos tráfico. Han descubierto que para que haya más tráfico hay dos formas, que no son antagónicas, son complementarias, depende del momento y el tema. Uno es hacernos hablar con los que piensan como nosotros y otro es hacernos pelear con los que piensan distinto. Entonces, cuando se producen grandes debates públicos, fue el caso del aborto, por ejemplo, los que estaban a favor recibían noticias de gente que estaba en contra, y los que estaban en contra recibían noticias de quienes estaban a favor. Dijo tal cosa, mira lo que hizo este, y el Twitter, y el no sé qué. Eso genera bronca. La bronca genera interacción, la interacción genera engagement y más dinero. Esa es una parte. Y la otra parte es lo que se llaman burbujas de sentido. Hablamos solo con los que piensan como nosotros. Entonces, no hay conexión. La grieta nos cruza por todos lados. Yo creo que no hay una sola. Es una grieta que no. Y vuelvo a la respuesta anterior. En realidad, los políticos operan sobre los procesos estructurales de la sociedad. Entonces, si esto es negocio, no negocio en el sentido, digamos, en el mal sentido de la palabra, digamos. El negocio en el sentido del camino de una persona que se propone incursionar en el mundo de la política. Hace los mismos cálculos que hacemos todos en cada uno. ¿Qué me conviene hacer? Y me conviene operar sobre eso porque me fideliza un sector y excluye a terceros y yo me quedo en el lugar donde estoy. Si uno ve los procesos de polarización en las dirigencias mundiales, en realidad tal vez a lo que estemos asistiendo es al impacto de estos dispositivos que nos vinculan con nosotros en la percepción y en la acción del mundo de la política. Luis Escaso, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizada la reunión, lo que no significa que se tengan que levantar de las mesas, ya que los veo disfrutando de una linda conversación. Gracias y nos vemos el próximo miércoles.